Hello and welcome to this week's lesson. This is week number 17 and today we're going to talk about encyclopedia entries. Bienvenidos a la clase de esta semana correspondiente a la semana número 17. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la información que sale en una enciclopedia cuando ustedes buscan un tema. But before we start, as every class, we're going to start knowing or learning two new verbs. Pero antes de comenzar, como cada semana, vamos a hablar acerca de dos verbos nuevos. En este caso, el verbo fall, caer, y feel, sentir. Fall, fell, fallen. Feel, felt, felt. Fall es caer y feel, sentir. Entonces, ¿cómo vamos a pronunciar esto? El verbo fall va a ser como si casi fuera una O. Fall, ¿ya? No va a ser fall con una A, va a ser casi con una O. Fall. Fell con una E, tal cual como sale ahí. Fell. Y fallen, de nuevo con este sonido que no va a ser fallen, sino que fallen. Feel, cuando tengamos dos E, vamos a pronunciarlo como si fuera una I larga. Feel. No es fell, es feel. Pasado simple, felt. Pasado participio, felt. Entonces, listen and repeat. Fall, fell, fallen. Feel, felt, felt. Entonces, si los usamos en una oración, como habíamos visto en la clase anterior con pasado simple, tenemos acá una pregunta en pasado simple. What did you do yesterday? Recuerden que cuando hablamos de preguntas, la estructura es el auxiliar did, el sujeto, que sería you, el verbo en B1, que sería do, y el complemento, que sería yesterday. Y tenemos acá dos posibles respuestas. I fell off my bike. Me caí de mi bicicleta. Fell en pasado del verbo fall, ¿cierto? Como estamos hablando del pasado en afirmativo, sería V2. I fell off my bike. Siguiente, I felt very good because I was on holidays. Felt es el pasado de feel, sentir. Entonces me sentí muy bien porque estaba de vacaciones. ¿Ya? Entonces recuerde la estructura de la pregunta y de la oración afirmativa. Tenemos acá el sujeto, el verbo en B2 y luego tenemos el complemento. Acá también el sujeto, el verbo en B2 y todo esto es el complemento. ¿Ya? Así lo vamos a llamar por ahora. Recuerden practicar el pasado simple contestando estas dos preguntas. Esta pregunta. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Y usando el verbo en B2. También en la clase anterior hablamos acerca de las preposiciones at, in, también on. At, in, on. Y de cuándo usábamos cada una de esas preposiciones. Por ejemplo, para la pregunta What time does the festival start? ¿A qué hora comienza el festival? Para las horas hablamos de la preposición at. Por lo tanto, sería letter A, at 5 o'clock. When is the best time of the day to visit the pyramids? ¿Cuándo es el mejor tiempo del día para visitar las pirámides? Cuando hablamos de periodos del día, por ejemplo, la mañana, la tarde, vamos a usar in. Vamos a usar la preposición in. ¿Ok? En este caso sería in the morning. Jamás on the morning ni at the morning. Siempre in the morning. O in the afternoon. O in the evening. Siguiente. When will the monument be inaugurated? ¿Cuándo será inaugurado el monumento? Tenemos acá un día específico. Siempre que hablemos de un día vamos a usar la preposición on. Por lo tanto sería on Monday. Recuerden, at para hora específica, por ejemplo, at 5 o'clock. In para momento del día, por ejemplo, in the morning. On para día de la semana, por ejemplo, on Monday. Entonces, para esta clase les voy a dar las siguientes páginas para que trabajen, páginas 50 y 51 de su libro del estudiante. Si quieren pueden pausar aquí el video, ir a buscar su libro y volver porque vamos a trabajar juntos en estas páginas. El objetivo del día de hoy es usar algunas estrategias para leer datos en una enciclopedia.
The objective for today is to use strategies for reading encyclopedia entries. Entonces, primero vamos a observar las fotos que salen ahí en esas páginas y algunos pequeños títulos. For example, social groups o grupos sociales. Quiero que miren estas imágenes y piensen qué personas aparecen, qué costumbres pueden ver ustedes reflejadas. ¿Qué ven? I see different type of people, they have painted bodies, maybe they are playing music, singing and maybe dancing. It could be a religious ceremony or maybe a kind of festivity. Veo personas con cuerpos pintados, ¿cierto? Tienen ahí pintura, ¿cierto? Un poco de pintura en sus cuerpos. Veo algunos instrumentos, pueden estar haciendo música, quizá también cantando y bailando, ¿cierto? Puede ser una festividad religiosa, también puede ser una celebración, ¿ya? Y tenemos acá el título, The Aborigines of Australia. Entonces ya sabemos a dónde pertenecen estas personas, a Australia, Australia, The Aborigines of Australia o los aborígenes de Australia. Siguiente foto, Cherokee Indians. Cherokee Indians. También quiero que miren esta foto y observen la persona que aparece ahí. ¿Cuáles son sus rasgos físicos, por ejemplo? Parte de su cultura que pueden ver reflejado en la manera a lo mejor que se adorna el cabello, ¿cierto? La ropa que tienen puesta. Y en este caso estamos hablando de indios Cherokee o Cherokee Indians. Vamos a la tercera foto. Tenemos Huichol, the Huichol people. Tenemos este grupo de personas huichol, ¿cierto? Y que tienen ropa bastante colorida, por ejemplo, bastante particular, tienen el cabello cubierto, ¿cierto? La mayoría de las personas que salen ahí son mujeres, al parecer, con cabello cubierto. Puede ser parte de su cultura también. Fíjense que es muy colorida su vestimenta, ¿cierto? Y si se fijan en sus rasgos faciales, entre las tres fotos son muy diferentes, ¿cierto? Cada uno es diferente y bastante particular. Entonces, vamos a leer acerca de estas personas utilizando la siguiente estrategia. La estrategia del día de hoy se llama buscando cognados. Los cognados son palabras que en inglés, por ejemplo, y en español suenan muy parecidas y significan lo mismo. Por ejemplo, interesting, social, groups, colors. Estas son todas palabras en inglés, pero si yo no les diera la traducción, ustedes podrían decir, interesting se parece a interesante, social a social, groups a grupos y colors a colores. Y tendrían razón. Interesting es interesante, social, social, groups, grupos y colors, colores. Estas palabras por esto se llaman cognados, porque sin necesidad de buscarlas en el diccionario, uno con solo mirarlas o de repente escucharlas puede saber qué significan, ¿ya? Y estas palabras, encontrarlas en el texto, nos va a ayudar a comprender de mejor manera un texto, ¿ya? Sin necesidad de buscar cada palabra en el diccionario, ¿ya? Vamos a tratar de usar el diccionario cuando corresponda, pero no depender del diccionario o del traductor. También tenemos algunos falsos cognados que parece que fueran cognados, pero no lo son. Por ejemplo, en inglés la palabra pan o sensible. Pan en inglés, en español significa sartén y sensible, sensato, ¿ya? En español la palabra pan en inglés es bread, ¿ok? Y sensible en español, en inglés se traduce como sensitive, ¿ya? Una persona sensible es aquella que la afectan las emociones y una persona sensata es aquella que toma buenas decisiones. Entonces, en este caso, estas palabras no nos ayudaron mucho porque son falsos cognados. Se parecen mucho a algunas palabras en español, pero no significan lo mismo. Para buenas noticias, los cognados la mayoría son de las palabras que ustedes piensan que son cognados, sí lo son. Los falsos cognados son un porcentaje muy bajito, entonces lo importante es saber más o menos cuáles son los falsos cognados para no confundirlos. Pero cuando ustedes encuentran una palabra que se parece mucho, tienen muchas posibilidades de que sí sea un cognado, ¿ya? Por lo tanto, vamos a usar esta estrategia de buscar palabras que se parezcan al español
para ir identificando el significado de frases o oraciones en un texto, ¿ya? Porque recuerden, los falsos cognados son muy poquitos. Vamos a leer estos textos comenzando por The Aborigines of Australia, los aborígenes de Australia, The Aborigines of Australia. Van a leer ahí en su texto y van a seguir la lectura porque yo lo voy a ir leyendo en voz alta. Entonces, siga la lectura en su texto y luego vamos a ir encontrando cognados. Primero simplemente escuchar y seguir la lectura. Pueden seguirla en voz alta en su casa. The Aborigines of Australia have the longest cultural history in the world. They originated in the Ice Age. Early Aboriginal society consisted of around 500 tribes, and each had its own territory and dialect. Their culture existed in rock art, cave paintings, and engraving of plants, animals, and ceremonies. Aboriginal tribes hunted kangaroos, snakes, and emus. They also gathered fruit, roots, honey, and seeds. They walked long distances and they often did not wear clothes. In winter, they would wear protective coats of kangaroo fur. British colonizers were the first to settle in Australia. They took the land from the Aborigine people. Today, Aborigines have adapted to Australian culture. Some family groups live in remote areas where they try to maintain traditional hunting, food gathering, and ceremonial practices. However, communication and transport have changed their lifestyles. Now they wear modern clothes and use technology. Entonces, con un lápiz ustedes van a ir marcando en su libro cuántos cognados encuentran. Ya, yo aquí los voy a ir destacando también. Por ejemplo, aborigines, aborígenes, ¿cierto? Las personas que son nativas de un lugar. Australia, Australia. Cultural, cultural. History, historia. Y así van a ir buscando cognados. Ya, si quieren pueden pausar aquí el video. Yo voy a seguir buscando cognados. Si es que quieren buscarlos por su cuenta. Si no, vamos juntos. Originated, se originaron, ¿cierto? Tenemos acá Aboriginal de nuevo. Society, consisted, consistía, ¿cierto? Cerca de 500 tribus, tribes. Territory, territorio. Dialecto, cultura, existió. Rock art, rock son rocas, ¿cierto? Y art, arte. Cave son cuevas. Paintings, pinturas. Plants, plantas. Animals, tenemos acá ceremonies también. Aboriginal tribes. Kangaroos. Emus. Emus, ese es un tipo de animal, ¿ya? Nativo de Australia también. They also gather fruit, fruta. They walk along distances and they often did not wear clothes. In winter, they would wear protective coats of kangaroo fur. British colonizers were the first to settle in Australia. They took the land from the Aborigine people. The Aborigines have adapted to Australian culture. Some family groups live in remote areas where they try to maintain traditional hunting, food gathering, and ceremonial practices. However, communication and transport have changed their lifestyle, so now they wear modern clothes and technology. Entonces, yo aquí encontré todos los cognados que hay en este texto, todas las palabras que se ven muy parecidas a palabras en español. Y en este caso todas significan lo mismo. Por ejemplo, kangaroo, canguro, ¿cierto? Tenemos acá protective coats, que son abrigos protectores, ¿cierto? Adapted, adaptados, ¿cierto? Que se han adaptado a la cultura australiana, ¿ya? Entonces, el encontrar cognados
les ayuda a poder entender el sentido general de un texto, sin tener que buscar cada palabra en el diccionario o depender del traductor, ¿ya? Igual si tienen duda con alguno, lo importante es que los busquen, pero les va a ayudar a entender el sentido general. Recuerden, leen primero el texto entero en voz alta, ojalá, para ir viendo cómo se pronuncian algunas palabras o siguen la lectura con este video y luego pueden ir buscando los cognados para ir entendiendo de qué se trata el texto. Luego, la idea es que busquen las palabras que no conocen. Pueden ir encerrándolas en un círculo, por ejemplo, o que no se acuerdan muy bien. Por ejemplo, es clothes o a lo mejor la palabra settle o la palabra seeds. Y voy a buscar esas palabras en el diccionario. Voy a leer, una vez que ya tenga esas palabras y tenga su significado en español, voy a leer el texto de nuevo, ya para poder ir comprendiendo el significado general y también detalles como estas palabras que a lo mejor no comprendí en un principio, pero ahora ya sé qué significan. Vamos con el siguiente texto, Cherokee Indians. Lo mismo, voy a leer en voz alta, ustedes siguen el texto y luego volvemos a buscar los cognados. Cherokee Indians. Cherokee Indians have lived in North America for 14,000 years. Today, there are 300,000 Cherokee people in the United States, the largest Native American group in the country. Most of them live in northeastern Oklahoma. The idea of balance and harmony is very important in Cherokee traditions. They see the world as pairs of opposites, male and female, summer and winter, earth and sky. In the past, Cherokees were agrarian people. Women looked after the crops while men hunted deer, bear, buffalo, and elk for meat. Their clothing was made of deerskin. Cherokees today are very similar to other Americans in their customs. However, a small number of them still speak Salayi, which was their language. Vamos a buscar los cognados entonces. Cherokee es lo mismo en español, Cherokee. Indians, Cherokee Indians, Indian Cherokee, have lived in North America. Vamos buscando los cognados también ustedes en su libro. Voy a ir anotándolos aquí, los que yo encuentre, ustedes pueden encontrar los mismos o quizá otros, ¿cierto? States, Native American Group, live, no, Northwestern Oklahoma, en este caso es un lugar, entonces es la misma palabra. Idea, balance, harmony, important, Cherokee traditions, pairs, opposites, male and female. Yo encuentro que este podría ser a lo mejor, ¿cierto? Summer, earth in the past, agrarian, no people, solamente agrarian, por si acaso. Solamente esta. Women looked after the crops, women hunted deer, buffalo. Tenemos acá similar, Americans, customs, number y language. Si se fijan acá tenemos menos cognados también porque es un texto un poco más corto, ¿cierto? Pero también estos cognados les ayudan a entender más o menos de qué se trata, ¿cierto? Tenemos acá que eran personas agrarias, ¿cierto? Que dependen de la tierra. Tenemos que son similares a otros americanos en el día de hoy, en sus costumbres, custom, costumbre. Tenemos acá, por ejemplo, acerca de la idea del balance, the idea of balance, del balance y la harmony, armonía, ¿cierto? Es muy importante, important, para las tradiciones cherokee. Y ahí yo ya traduje una oración completa sin necesitar el diccionario o el traductor, ¿ya? Recuerden, es bueno usar su diccionario cuando lo necesitan, pero no que dependan del traductor. Entonces, ahora que ya busqué mis cognados, pueden pausar el video y buscar las palabras que no conozcan. Por ejemplo, a lo mejor no conozco la palabra, aquí, la palabra crop o quizá la palabra earth, también podría ser largest. Entonces voy a buscar esas palabras en el diccionario. Cuando ya las tenga,
Voy a leer nuevamente el texto para entender de qué se trata en sus detalles. Siguiente texto, de Huichol. Huichol, the Huichol people. Entonces, vamos a leer. Siga la lectura en su libro. The Huichol people still maintain their culture, language, and spiritual way of life. Their number is estimated at around 1,800, and their homeland is in the Mexican states of Jalisco and Nayarit. They are descendants of the Aztecs, and their language is called Wixárika. It is not a written language, so beliefs and traditions are passed on orally. Nature is extremely important to the Huichol people. Maize is a symbol of life in the Huichol culture. Other important symbols are those of deer and peyote, a kind of cactus. Many Huichol were and are farmers, but the use of pesticides is bad for their health, and unfortunately this century is threatening the Huichol way of life, so they are migrating to cities. Tenemos acá las personas Huichol, o el grupo, la tradición Huichol, ¿cierto? Y vamos a ver los cognados. Podríamos decir maintain, mantener, culture, cultura. Vayan buscando ahí también los cognados que ustedes encuentran. Language, spiritual, number, estimated, quizá Mexican state, estados mexicanos, ¿cierto? Muy parecido. Jalisco y Nayarit. They are descendants of the Aztecs. Son descendientes de los aztecas, ¿cierto? Y su lenguaje es llamado Wixárika. Así como se pronuncia esto por si acaso, Wixárika. Su lenguaje se llama Wixárika. Acá sale language de nuevo, beliefs, creencias y tradiciones. Son pasadas, past, de manera oral, ¿cierto? Yo podría ir traduciendo simplemente los cognados y con eso darme una buena idea de lo que se trata el texto antes de buscar palabras nuevas en el diccionario. La naturaleza, ¿cierto? Nature es extremely important, es extremadamente importante para las personas Huichol. Símbolo, ¿cierto? Ahí tenemos que maize. A lo mejor yo podría buscar esta palabra en el diccionario, maize, pero no sé qué significa, por ejemplo. Que ese maize es un símbolo en la cultura Huichol. Otros símbolos importantes son, por ejemplo, deer y peyote. Peyote también en español es lo mismo, que es un tipo de cactus. Muchos Huichol fueron farmers, pesticides, pesticidas, ¿cierto? Health, and unfortunately this century is threatening the Huichol way of life, so they are migrating to cities. Están migrando a ciudades. Entonces, insisto, sigan la lectura primero y luego vayan buscando los cognados. Cuando ya hayan encontrado los cognados, van a ir marcando algunas palabras que quieran buscar en el diccionario. Por ejemplo, maze, a lo mejor threatening, quizá century, todas las palabras que yo no sepa y que crean que son importantes para el texto. Cuando las haya buscado, voy a leer el texto nuevamente. Entonces, tienen ahí en su libro una actividad de verdadero y falso para que completen con T if true or F if false, con la T si es verdadero o la F si es falso, las siguientes ideas a partir de lo que ya leyeron de estos tres grupos de personas, los aborígenes en Australia, los indios Cherokee y también la cultura Huichol. Para terminar, les voy a pedir que investiguen y hagan un pequeño póster en su cuaderno o lo pueden hacer con los materiales que tengan en su casa. Van a elegir uno de los grupos de los que hablamos en el día de hoy y van a descubrir la información que hay en los textos acerca de su origen y ubicación, acerca de las tradiciones de las sociales que tienen, el lenguaje y la cultura en el día de hoy, por ejemplo, y algunas preocupaciones, ¿cierto? Y también otros aspectos relevantes. La idea es que ustedes puedan crear un póster informativo en su cuaderno o usando los materiales que tengan en su casa. También lo pueden hacer de forma digital, donde salga, por ejemplo, una foto o un dibujo de la cultura que eligieron, un título, ¿cierto? Hablando de, por ejemplo, la cultura Huichol o los indios Cherokee o los aborígenes australianos
y pueden escribir alguna información relevante, por ejemplo, el origen y la ubicación, dónde se originan, dónde viven actualmente, las tradiciones en la sociedad, por ejemplo, tradiciones que tengan, ¿cierto? Como hablábamos de los indios cheroquis que creen, por ejemplo, en las cosas duales, ¿cierto? Hombre, mujer, cielo y tierra, etcétera. Pueden hablar del lenguaje, ¿cierto? Como hablábamos, por ejemplo, que los huichol tienen su lenguaje se llama de esa manera, ¿cierto? Wixárika es como se pronuncia. Y también pueden poner otros aspectos relevantes, ya por ejemplo, más o menos de vestimenta o de canciones, lo que ustedes consideran interesante. Este póster lo pueden hacer en el material que tengan o también en su cuaderno o usando medios digitales si lo quieren hacer en Word, en PowerPoint o usando cualquier otro programa. Investigan un poco más acerca de estos grupos de personas, ¿cierto? También pueden usar la misma información que sale ahí en su libro y hacen este póster en su cuaderno, ¿ok? Por el día de hoy terminamos acá con la clase. Nos vemos en un ratito más en la conexión por Skype y recuerden que es muy importante que cuando lean un texto identifiquen los cognados. Esa es la estrategia para el día de hoy. Okay, so thank you very much and see you next time.